y público en general. Sean todos bienvenidos a la apertura de la Semana del Contador 2018. Sea una semana para compartir, para aprender y para disfrutar juntos cada una de las actividades que el colegio ha preparado, desde la parte de educación, deportivas y sociales. El autor, Antonio Machado, expresó: en cuestiones de cultura y del saber, solo siempre se pierde cuando se guardan y solo se gana cuando se da. En esta Semana del Contador 2018, les pedimos a todos que compartamos nuestros conocimientos, nuestra experiencia y nuestra amistad en esta Semana del Contador 2018. Sea una semana de éxito para todos los contadores privados, que podamos compartir con nuestros amigos y familiares todas las actividades que se han preparado. Tanto con los amigos, con los familiares, cada uno van a poder compartir de las actividades sociales, de las actividades culturales y de las actividades sociales. Agradecemos a todos los miembros de educación, de la parte de comisiones de trabajo, de divulgación, de deporte, de la carrera del contador, de todas las comisiones que han trabajado para que esta semana sea un éxito. Agradecemos también a los funcionarios administrativos, que sin ellos esta semana no podría ser un éxito, porque son el apoyo que cada una de las comisiones y junta directiva necesitamos. Hoy, en nombre de la Junta Directiva, de las comisiones de trabajo y del Colegio de Contadores Privados, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y hoy queda aperturamente la Semana del Contador 2018. Muchas gracias por la asistencia y esperemos que esta semana sea un éxito y que todos podamos compartir en armonía y fraternidad en este año 2018. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre nuestro conferencista es necesario mencionar un poco de su currículum. Contador público internacional, egresado de CETIS, Universidad Tijuana, con especialidad en precios de transferencia. Actualmente cursa la maestría en evaluación por la Universidad de Guadalajara, México. Con más de 10 años de experiencia, ha participado en una amplia gama de proyectos de diferentes sectores industriales, entre los que se encuentran distribución, manufactura, construcción agrícolas, telecomunicaciones, servicios financieros, entre otras. Con ustedes, el licenciado Jorge de la Rosa. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente es un placer para mí tener oportunidad de compartir con el Colegio de Contadores Privados. Le mencionaba yo a las licenciadas hace un momento que aquí todos nos llamamos CPIs y en México también yo comparto las siglas de CPI, pero ya significan otra cosa. Allá es Contador Público Internacional. Y eso ya depende mucho de la mercadotecnia de las escuelas, ¿no? Pero bueno, hay una pequeña diferencia ahí, ¿no? Realmente para mí es un gusto estar aquí con ustedes, aquí en Costa Rica. Tuve la oportunidad de vivir en Costa Rica hace 3, 4 años, prácticamente un año por acá, entonces sé que es un gallo pinto, sé hacerlo, me queda muy bien, ¿no? Luego les comparto. Y pues bueno, la intención de esta charla justamente es poderles platicar qué han pasado en este tiempo relacionado justamente con precios de transferencia y más allá del qué ha pasado, qué nos espera, ¿no? Porque realmente el que ha pasado en este tema, pues si se fijan en Costa Rica realmente no ha pasado mucho. ¿Por qué razón? Realmente la autoridad tributaria no ha sido lo suficientemente activa para efectos de fiscalizaciones como sí lo han sido otras administraciones tributarias, incluso en aquellas cuya legislación es más nueva, ¿no? Y algunos de ustedes que a lo mejor participan en compañías que tienen presencia regional se podrán dar cuenta que en algunos países como Honduras o Guatemala la fiscalización que hacen las administraciones tributarias es muy, muy dura. El día de hoy me iba a acompañar uno de nuestros gerentes de la firma, sin embargo tuvo que salir el día de hoy, el licenciado Francisco Arballo tuvo que salir a Panamá justamente, una disculpa por eso, pero bueno, espero que para todos sea de agrado estas 3 horas que vamos a convivir, que más de exposición, yo le llamo campamento fiscal, ¿no? Porque ya es medio noche, espero no se aburran, y si se aburren, pues bueno,
me dicen para contarles algún chiste por ahí. Y antes de empezar con el tema e irme ya sobre los puntos finos de la charla, me gustaría saber primero en qué punto estamos parados en cuanto al conocimiento suyo relativo a precios de transferencia. Para eso me gustaría que me ayudaran levantando la mano aquellos que ya hayan escuchado una charla en materia de precios de transferencia. Por favor, levanten la mano quien ya haya escuchado una charla en materia de precios de transferencia. Eso me sirve para darme una idea en dónde tenemos que empezar. ¿Tan poquitos? ¿3, 4, 5? ¿Realmente nada más 5? Porque a mí me dijeron, justamente el don Edwin, me dijo que, oye, le mandé un temario por ahí, me dijo, no, ese temario está muy básico, en Costa Rica ya sabemos prácticamente todo de precios de transferencia, tráeme algo con más carnita, ¿no? Y justamente eso les preparé, algo con más carnita. Pero dije, bueno, antes de empezar platicándoles ya de temas complejos de esta materia, quería ver más o menos cómo andaban. Otra pregunta, ¿quién ha visto un estudio de precios de transferencia? Por favor, levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién no ha visto un estudio de precios de transferencia? Levante la mano. No, pues sí es bastante. Muy bien. Bueno, antes de irme a las partes duras del tema, creo que vale la pena hablarles un poquito de cómo nace esta cuestión. Voy a tratar de no detenerme tanto en la legislación costarricense, porque la legislación la han tenido ahí 3 años, ¿de acuerdo? Entonces me imagino que se saben los 20 artículos que vienen en dicho decreto, ¿no? Realmente un punto bien interesante de precios de transferencia es que prácticamente todas las regulaciones en materia de precios de transferencia de todos los países de Latinoamérica y del mundo son casi iguales. O sea, nada más que si le cambian partes relacionadas por vinculadas y ciertas cuestiones ahí. Entonces, realmente no tiene un cambio sustancial hablar de la legislación costarricense, la legislación hondureña, la legislación mexicana, de cómo debemos realizar un estudio de precios de transferencia. Simplemente son cuestiones de forma, de tropicalización, pero realmente el mensaje que yo quiero darles el día de hoy va más allá de qué regula Costa Rica en materia de precios de transferencia, sino más bien cómo debo de interpretar correctamente un estudio de precios de transferencia y qué debo de esperar también de un estudio de precios de transferencia y qué no debo de esperar. Precios de transferencia básicamente nace de un organismo internacional que se llama Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE o OCDE. Este organismo tiene muchos años, como 30 o más años ya operando, y le llaman el Club de los Países Ricos. ¿Por qué Club de los Países Ricos? Bueno, se empezó orquestando por países europeos, por Estados Unidos, por Canadá, y ellos velan los intereses no solamente fiscales, velan distintos intereses, velan intereses relacionados con educación, intereses sociales, intereses tributarios, y dentro de lo tributario está el tema de precios de transferencia. Entonces, ¿qué pasaba con esta organización? Que hace ya varios años, cuando los fiscos empiezan a detectar que los contribuyentes operaban de forma internacional, las famosas multinacionales, dichas compañías o dichos grupos multinacionales terminaban pagando impuesto 2 veces en diferentes países por el mismo concepto, lo que conocemos como doble tributación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico empieza a desarrollar ciertas prácticas o temáticas o análisis para ver qué se podía hacer en su momento y evitar ese efecto de la doble tributación para los contribuyentes o para los actores económicos internacionales. ¿A qué llegaron? Bueno, llegaron al punto de ir haciendo entrevistas a las diferentes multinacionales para ver cómo determinaban ellos sus precios intragrupo o los precios que se daban entre las partes relacionadas o empresas del mismo grupo. ¿Para efectos de qué? De estandarizar bases y poder generar convenios de doble imposición y justamente evitar este tema de la doble tributación. O sea, ¿qué quería decir esto? Que este organismo estaba velando ¿por quiénes? Por los contribuyentes, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que empieza a haber un fenómeno en donde como buenos contribuyentes y fiscalistas y magos también, empezamos a generar ciertas
ciertos, ahora sí que estrategias para efectos de aprovechar esos convenios y terminar no pagando impuestos en ningún lado, ¿no? Y eso no quiere decir que eso no era legal, era totalmente legal porque los mismos vacíos en las leyes locales y en los convenios lo permitían. Entonces, ¿qué viene pasando en los últimos años? Que este organismo empieza a velar por todas esas situaciones, empieza a ver que ahora ya no se están pagando impuestos en ningún lado, ¿no? O se están pagando impuestos muy bajos por las grandes multinacionales y empiezan a generar cambios y más cambios, y es por ello que para legislaciones latinoamericanas como las nuestras, en los últimos años empezamos a ver que cambian un decreto, que hacen una reforma, o por ejemplo que tenemos ahorita la contabilidad electrónica, ¿no? Y cada vez son más países que la vamos adoptando. Eso no crean que se lo está inventando la DGT, o sea, no es un invento de ellos, es un invento o es un análisis que han hecho a nivel internacional, cuáles son las mejores prácticas de fiscalización. Entonces, este organismo por eso se vuelve muy importante para todos nosotros. Si son ustedes contadores, si son asesores, fiscalistas, etcétera, es bien importante que estemos al día de ver qué está pasando o qué está emitiendo este organismo en cuanto a comentarios relacionados en materia tributaria. ¿Por qué razón? Porque todos los cambios o modificaciones que ellos hacen o recomendaciones que dan, las empezamos a adoptar como países miembros de la OCDE. Hay aproximadamente 35 países que ya somos miembros, y hay algunos países no miembros, y hay algunos en proceso de adherirse, como en el caso de Costa Rica. Entonces, en la actualidad, tanto países miembros, como países no miembros, como países que están en proceso de adherirse, están optando por seguir las recomendaciones de este organismo supranacional, ¿de acuerdo? ¿Nos queda claro qué es la OCDE y qué papel juega en este tema de precios de transferencia? Digo, aquí una pequeña nota que ya tiene tiempo de cuánto le estaba costando a Costa Rica adherirse a la OCDE, ¿no? Y mencionaban que eran 2.4 millones de dólares formar parte de, o sea, no es barato, ¿no? Y aún así, gente de la OCDE llegó a mencionar, prácticamente le estamos dando el precio más bajo que hemos dado a algún país latinoamericano, entonces es una ganga para ustedes, ¿no? Eso mencionaba la OCDE. Pero fíjense, ahí se están yendo sus recursos. Entonces, por eso es importante que lo tengan en cuenta y que tengan en cuenta este organismo. ¿Por qué? Porque nos sirve para adelantarnos en cuanto a qué va a suceder o qué nuevas reglas nos van a imponer en economía digital, en economía financiera, ¿no? Todo lo que hacemos en préstamos, en forwards, en lo que a veces resulta un poquito complejo comprender, ellos ya están analizando cómo pueden apoyar a las autoridades tributarias para que exista una efectividad en recaudar vía auditorías. Y antes de comenzar el tema relativo a lo que nos atañe aquí, es bien importante que entendamos ciertos conceptos, que nos queden claros ciertos conceptos. En la jerga de precios de transferencia se utilizan estos de aquí. Primero hay que entender qué es precios de transferencia, ¿no? Y por precios de transferencia debemos entender como aquel precio que se pacta entre empresas del mismo grupo, llamémosle hasta el momento empresas hermanas, ya sea por prestación de servicios, ya sea por financiamientos, ya sea por venta de inventario, o sea, enajenación de bienes tangibles o intangibles también. Cualquier transacción que se pueda dar entre partes relacionadas, debe de haber una contraprestación, y esa contraprestación es el famoso precio de transferencia. Entonces, básicamente eso significa, así de sencillo, ¿no? Sin tratar de meterme mucho a tecnicismos, ¿de acuerdo? Después viene otro concepto que debemos de manejar a lo largo de la charla, que es qué son partes relacionadas o partes vinculadas. Muy bien. Parte relacionada, hay que tratar de dejar claro algo, ¿no? Todos estos conceptos nacen a nivel internacional, tampoco son conceptos que se crearon en Costa Rica o en alguna legislación en particular, en algún país en particular. Entonces, ¿de dónde sale toda la métrica para entender un estudio de precios de transferencia o para elaborar un estudio de precios de transferencia? De unas guías que se le llaman guías de precios de transferencia, ¿no?
Así lo conocemos comúnmente quienes hacemos esto. Esas guías constan de 300, 400 páginas y ahí te menciona qué se debe de hacer en cada método o qué actitud debiera de tomar la administración tributaria dependiendo los casos, lo mismo los contribuyentes, y ahí aparecen todos los conceptos que estamos mencionando aquí. Después, cada administración tributaria los va adoptando en su legislación y les va poniendo ciertas connotaciones. Por ejemplo, en esta, ¿qué se consideran partes relacionadas? Dicen las guías internacionales, se le considera a aquella compañía que tiene un vínculo directo o indirecto por administración, control o capital. ¿De acuerdo? Eso dice la guía internacional. Después en la legislación costarricense vemos que debe de haber cierto porcentaje, por ejemplo, para considerarse una empresa vinculada, ¿no?, dentro del capital. Entonces eso ya les tocará verlo a cada uno de ustedes relativo a qué dice mi legislación para determinar si soy parte relacionada o no referente a esa legislación. Pero esto nos da un marco bien claro para empezar a hacer el análisis principal y empezar a determinar quiénes son mis partes relacionadas. Por ejemplo, ustedes que pudieran decirme como ejemplo para vínculo por control. Alguien que se le ocurra algo. Un vínculo por control. ¿Perdón? Influencia. ¿Qué tipo de influencia? ¿Perdón? Hasta familiar. Ok. Sí, puede haber cierta influencia por familia, pero creo que ahí no va el tema de control. Ahí pudiera ser más por tema de administración o por capital. Por control, administración también. Si son socios de las acciones y tienen la mayoría de las acciones, es control. Tampoco. O sea, sí, técnicamente sí, pero no es lo que está buscando esta connotación. El más fácil siempre va a ser capital, esa es la connotación principal, ¿de acuerdo? Ese es el ejemplo. Tengo acciones de una empresa A, entonces una empresa A tiene acciones de una empresa B, ahí hay un vínculo por capital, directo. Pero ¿qué pasa si yo tengo acciones de una empresa B y B tiene acciones de una empresa C? A, ¿es vinculada de C? Sí, dicen por acá, por capital, pero de manera ¿qué? Indirecta, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que perder de vista que una cosa son las acciones y después vienen estos dos temas de aquí, control y administración. Tienen una diferencia, deben de tenerla. ¿Qué podemos entender por control? Eso, perfecto. Una empresa que tenga un solo proveedor, una empresa que tenga un solo cliente, por ejemplo. Ahí puede haber control. Soy distribuidor exclusivo de un producto. ¿Hay control o no hay control? No nos estamos metiendo en capital. O sea, yo le vendo el 100% de un producto a un solo cliente. ¿No va a generar control el cliente sobre mí en algún momento? Les pregunto. Sí, ¿no? Si él me dice, una especie de Walmart, por ejemplo, me dice, oye, pues me vendes más barato o no te compro. ¿Qué puede pasar? Le vas a vender más barato, ¿no? Entonces, esta métrica internacional no nada más sirve para fiscalizar, también sirve para generar niveles de competencia adecuados, ¿de acuerdo? Y aquí va otra pregunta, que es algo que no deja muy claro la ley y en ningún país lo deja muy claro. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le vendo el 100% de un producto a un solo cliente? Ahí hay control, ¿no? Si le vendo el 90%, ¿hay control? ¿El 80%? ¿El 40%? ¿El 60%? Veo a unos decir sí, no, tal vez, muy relativo, ¿no? Pues excelente respuesta. ¿No? O sea, ¿quién te dice cuándo generas control? Revisen. De acuerdo, pero ahí se pudiera decir que hay una especie de administración, pero ahorita en el ejemplo que yo te estoy dando, si no está claro en la ley,
cuándo se genera control o con qué porcentaje de venderle un solo cliente, por ejemplo, de comprarle un solo proveedor, no puede llegar la administración tributaria y ellos tomar el criterio que mejor les convenga, y ya te toca defender a ti el hecho de, oye, pero no asume ningún tema de control en mi precio o en la transacción que estamos teniendo empresa A con empresa B. Eso ya te va a tocar defenderlo a ti. Nada más que si está tan ambiguo el tema de control, nos pone en aprietos a la hora de analizar este tema de precios de transferencia. Entonces no hay una verdad absoluta. Algunos de ustedes contestaban con 80% sí y otros no. Desde ahí empieza la subjetividad de este tema. ¿De acuerdo? Y eso es para que se den cuenta de la subjetividad. Y esa misma subjetividad es con la que nosotros nos enfrentamos a la hora de una auditoría en materia de precios de transferencia. Puede ser que yo venda varios productos, ¿no? Y que el 10% de toda la gama de productos que venda, el 10% sea una distribución exclusiva. Pues por esa distribución exclusiva, ese 10% yo tendría que analizar si mis precios de transferencia están bien o mal, según como menciona la norma internacional en la connotación de control, incluso en la misma ley, revisen. Y el tema de administración, ya mencionaban por allá, ¿no? Si hay un administrador único, mismas personas con derecho de voto en dos empresas pudieran generar un tema de vínculo, ¿de acuerdo? ¿O qué pasaría si el director de finanzas de una multinacional o de una empresa muy grande costarricense, el director de finanzas se da cuenta que pues la empresa contrata bastante flete y al director de finanzas le pagan muy bien? Entonces dice, bueno, pues ya tengo mis ahorritos, voy a abrir una empresa de fletes y mi empresa le va a prestar servicios a la compañía donde yo trabajo. ¿Hay vínculo o no hay vínculo? Sí lo hay, ¿no? Eso también se puede dar por administración. Entonces, ¿qué pasa a la hora de hacer el análisis de parte relacionada y de los errores más comunes que vemos en ciertos estudios o que la autoridad tributaria se da cuenta cuando hace revisiones? Que muchas de las veces obviamos lo que es una parte relacionada y la dejamos fuera. Entonces, cuando llega la autoridad tributaria y nos revisa y no analizamos esto de administración y control, que es lo que siempre se deja fuera o lo que siempre se obvia, ahí es donde nos mete el gol la administración tributaria, ¿no? Como los que Costa Rica le mete a México cuando juegan. Entonces, hasta aquí, claro, ¿qué son precios de transferencia y qué es parte relacionada o vinculada por administración, control y capital, según la norma internacional? ¿Sí? Perfecto. Luego viene otro término que debemos de manejar perfectamente bien en el tema de precios de transferencia y es principio de arm's length o principio de plena competencia, principio de libre competencia, principio de independencia efectiva. Le llaman de muchas formas a este concepto, pero la base inicial es arm's length. ¿Por qué arm's length? ¿Qué significa arm's length al español? Prácticamente la distancia de un brazo, ¿no? ¿Por qué le pusieron así? Pues básicamente porque dice que si yo voy a hacer negocios con una parte relacionada, supongamos un hermano, yo estrecho la mano de esos negocios, es la misma distancia que yo tengo con un tercero independiente, a lo mejor con quien está sentado aquí enfrente de mí, ¿no? Entonces, terminados negocios, la misma distancia. Entonces, ¿qué quiere decir? El mismo trato debiera de darle yo al tercero o a mi hermano, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se le llama principio de arm's length. Y básicamente lo que dice es eso, su connotación es, trata a tus partes relacionadas o vinculadas como si se tratara de un tercero independiente. O sea, páctales el mismo precio. Y luego, el otro concepto que siempre vemos en un estudio de precios de transferencia, que es operaciones intercompañía. ¿Qué es una operación intercompañía? Una operación intercompañía es cualquier transacción que se dé entre partes relacionadas. Cualquier transacción que se dé entre partes relacionadas. ¿Debe de existir una factura para considerarla operación intercompañía? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Alguien que me diga que no. Alguien que me diga que sí. Debería de haber factura, dicen por aquí. ¿Todos están de acuerdo con eso? Una operación sin que se facture. Exacto.
hay que identificar también ciertas cosas. ¿Qué pasa si yo tengo mi corporativo en Costa Rica y tengo empresas subsidiarias en todo Centroamérica y la contabilidad de todas esas subsidiarias la lleva corporativo, pero corporativo no le cobra nada por servicios contables y administrativos a las empresas relacionadas? ¿Ahí hay una operación intercompañía, sí o no? Sí, hay una prestación de servicios contables administrativos que no estoy facturando y no estoy cobrando. ¿Y qué va a suceder si la administración tributaria llega y me revisa eso? Y se da cuenta de esa situación. Te va a decir, aquí hay un precio que no estás pactando, entonces como le estás dedicando tanto a tus subsidiarias, yo te voy a determinar qué precio debió de haber sido el que le diste haber cobrado. Entonces te voy a hacer un ajuste al ingreso acumulable por efectos de esa operación. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué pasa? Algo bien común que me ha tocado acá en Centroamérica. ¿Qué pasa con las cuentas corrientes mercantiles? Mandé flujos, regresé, pago cuenta de, muy común en Centroamérica. Poco a poco eso se va a ir desapareciendo, créanmelo. Esa es una operación de precios de transferencia, es una operación intercompañía, sí también, pero es una operación que muy probablemente esté mal pactada. Y hay dos connotaciones en esa operación en específico. La primera, fiscal, meramente fiscal, que es ¿por qué no está la factura? ¿No? ¿Por qué no estás facturando ese servicio? Y ese es un tema y cada quien le va a tocar defenderlo desde su trinchera. Y el otro de, oye, ¿se pactó esa transacción de manera adecuada? Si yo empiezo a mandar flujos y a regresar y a hacer pagos a cuenta de, ¿qué pudiera hacer la administración tributaria? Recaracterizar la transacción y decir, esto es un préstamo. ¿Por qué no cobraste intereses por este préstamo? ¿O por qué hay una cuenta por pagar? Tú debiste haber estado pagando intereses, por ende debe haber habido una retención. ¿Dónde está la retención? ¿No? Entonces también la administración tributaria puede hacerles ajuste por eso. Hay países como el hondureño, como el guatemalteco, el salvadoreño, donde en su declaración informativa te pregunta, cuentas corrientes mercantiles, ¿para efectos de qué? De que las revelen, e inmediatamente hay un departamento de cuentas corrientes mercantiles en los departamentos de fiscalización para ver si la transacción debió de haber generado intereses o no. ¿De acuerdo? Ojo con todos los movimientos y flujos que se dan entre partes relacionadas. Ya que entendemos bien los conceptos, vamos a ver más o menos qué está pasando a nivel latinoamericano. Todo lo que ven en azul ustedes, incluido también lo de rojo ya actualmente, eso es Costa Rica, tiene una legislación en materia de precios de transferencia. Todo lo que está en Latinoamérica, básicamente el 96-97% tiene una legislación en materia de precios de transferencia. ¿Por qué es relevante eso? Porque hay una presión internacional muy fuerte para que las empresas empiecen a cumplir con este tema. Y también se ha vuelto un tema toral para las administraciones tributarias con el afán de incrementar su recaudación. Precios de transferencia ahora sí que es la gallina de los huevos de oro para las autoridades tributarias. ¿Por qué razón? Porque es donde se han encontrado que pueden hacer ajustes millonarios a las compañías, porque es un tema subjetivo, no como si lo es a lo mejor el impuesto sobre la renta como tal cual. O sea, el impuesto sobre la renta ustedes van, les llega el auditor y ¿qué revisa? Pues que hayan calculado bien los impuestos, que hayan metido todas las facturas, etcétera. Si ustedes están haciendo bien su contabilidad y no están haciendo ahí cosas extrañas en su contabilidad y en su planeación fiscal, el auditor tributario va a llegar y va a decir, bueno, pues aquí A más B más C menos D me da F, ¿no? Y llegamos a lo mismo o más o menos a lo mismo, entonces está bien, adelante. En precios de transferencia no. En precios de transferencia el estudio queda muy subjetivo a interpretaciones. Yo puedo decir que estoy bien, otro consultor me revisa un estudio y me va a decir que estoy mal, ¿no? Que es común. Entre consultores nos digamos que todo lo que hacemos está mal y yo soy el de la verdad absoluta, ¿no? Pero realmente este tema no es así, este tema es como una evaluación financiera, una valoración financiera. Si tú puedes defender tus supuestos de manera adecuada, entonces puede ser que llegues a ganar casos de precios de transferencia. Pero créanme, yo siempre le menciono a los clientes, yo
en lo particular, soy experto en precios de transferencia, pero no soy experto en tu negocio. Entonces, para efectos de realmente hacer buenos estudios en el tema, tengo que conocer tu negocio como tú lo conoces y tú conocer el tema también. Entonces, podemos sentarnos sobre la mesa, director financiero de la compañía, director operativo, asesor de precios de transferencia, auditor si es que tiene la compañía, asesor fiscal si es que tiene la compañía, para llegar a un consenso de lo que se está presentando en ese estudio. Muy pocas veces se hace ese consenso. Cuando no se hace este tipo de consensos es cuando realmente yo me pudiera preocupar de la subjetividad que pudiera existir en ese estudio de precios de transferencia. Por eso se vuelve relevante. Les voy a platicar un poquito de qué está pasando en Centroamérica y siempre mencionamos Centroamérica porque al final de cuentas es importante que ustedes vean hacia dónde están yendo las administraciones tributarias. ¿Quién participa en una compañía que tenga presencia regional? Levante la mano. ¿Nadie? ¿Nadie tiene nada que… tú por allá? ¿Tú estuviste? Bueno, al final todas las administraciones tributarias se van copiando lo que están haciendo en cuanto a procesos de fiscalización, la legislación. Si yo leo la legislación de Ecuador, la mexicana, la hondureña, la guatemalteca, me voy a encontrar muchas similitudes. Entonces es importante conocerlo. Por ejemplo, en Guatemala, esto empezó en 2013, se le dijo a todos los contribuyentes, oigan, tienen que cumplir con un estudio de precios de transferencia. ¿Qué creen que pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? No había declaración informativa. Yo creo que ustedes saben qué pasó. Pues la mayoría no cumplió. Estuvieron llorando, el sector privado dijo, no, ¿y sabes qué? Pues danos chance, estamos aprendiendo de este tema. Les dio una amnistía de 1 año. Todo el 14 no tenían que cumplir. Llega el 2015. ¿Creen que, y se activó la ley, ¿creen que alguien empezó a hacer el estudio de precios de transferencia el 1 de enero del 2015? Pues no, o sea, la mayoría de las personas no empezaron. ¿Qué pasó el 2016? Todavía no salía la informativa. Mucha gente no tenía su estudio. De repente se le ocurrió a la administración tributaria sacar el módulo de precios de transferencia para presentar dicha declaración. Todo el mundo estaba corriendo, todo el mundo estaba como loco, los asesores no podían cumplir con la carga de trabajo en su mayoría porque era un mar de gente que quería cumplir con esa declaración informativa. Y la declaración pedía mucho menos que el borrador que tienen actualmente ustedes en Costa Rica. En la actualidad, Guatemala ya cambió esa declaración informativa, ya pide mucha información más sustancial y ya las empresas, o por lo menos lo que conlleva a nuestros clientes, comenzamos a hacer el estudio 3 meses antes de que cierre el ejercicio. En El Salvador ya tienen desde el 2011, más o menos 10, cumpliendo con precios de transferencia, presentando una declaración informativa. La declaración informativa en El Salvador se presenta en papel. No es en un módulo electrónico, allá lo tiene que firmar el representante legal, van a la administración tributaria y se presentan en las oficinas. ¿Cuándo? Cuando superas transacciones intercompañía arriba de $572,000, más o menos. Si mis operaciones intercompañía son de más de $572,000, yo presento dicha declaración. Ya sean operaciones nacionales o extranjeras, con partes relacionadas, no importa. En Guatemala solamente es extranjero, se me había olvidado comentarlo. En Honduras es el calvario de los precios de transferencia para los contribuyentes. La multa por no presentar el estudio o por no presentar la declaración informativa está en $10,000 por ejercicio. ¿Qué pasó? En Honduras, básicamente se empieza a solicitar, bueno, la ley tenía desde el 2011. ¿Y qué decía desde el 2011? En 2014 la vamos a aplicar, prepárense contribuyentes. ¿Quién creen que se preparó? Bueno, es obvio, ¿no? Llega el 2014, nadie hizo estudio, llega el 2015, dijeron a todo dar, no hay ni informativa, no hay nada. Llega el 2015, nadie hizo nada. Se va acercando el cierre del 2015 y de repente la administración tributaria dice, ojo, les doy 3 meses para que terminen el estudio porque van a presentar una declaración informativa del 14 y el 15. ¿Qué creen que pasó? ¿Se prepararon? La informativa se presentaba el 18 de diciembre. Sí, 18 de diciembre, perdón, esto fue en 2016, o sea, les dieron 2 años. El 18 de diciembre del 2016, se los notificó en septiembre. El 18 de diciembre yo seguí recibiendo llamadas para ver si les podía apoyar
con la declaración informativa y el estudio de precios de transferencia. Eso sucedió en Guatemala, eso sucedió en El Salvador, eso sucedió en Honduras. Les dieron amnistía porque la mayoría no cumplió hasta marzo. Y de marzo y después en abril me presentan la del 2016, ya se les acumularon 3. Empezaron a hacer una cacería de brujas, toda la administración tributaria, los multaban por $30,000 por los 3 años si no la presentaban. Si eran 5 empresas nacionales, échenle pluma, 5 por 30, ¿no? Era mucho dinero. Les quitaban, les bloqueaban el número de identificación fiscal, o sea, no podían hacer operaciones, no podían facturar. Fue una cacería de brujas, y eso sigue. Eso actualmente sigue. Belice no tiene reglas de precios de transferencia. Costa Rica ahorita lo vamos a tocar. Panamá ya tiene varios años también, desde el 2011. Al principio solamente aplicaba para empresas que realizaron operaciones con partes relacionadas que tuvieran un convenio de doble imposición con Panamá. Después cambia la legislación. Dicen, ya no importa que no tenga convenio, tienes que hacer el análisis y presentar una declaración informativa. Si no la presentas, es el 1% de multa sobre el valor total de las transacciones intercompañía. Entonces, pues hay multas onerosas, hay otras no tanto, pero lo que voy es, la declaración informativa no es el peor de los casos de no tenerla. Bueno, en Honduras sí, porque son $10,000, ¿no? A cualquiera le duelen $10,000. Entonces, la declaración informativa no es tampoco lo que está buscando la administración tributaria. ¿Qué están buscando? Revisar los estudios y hacer ajustes sobre esos estudios. Entonces, ¿qué pasaba en Panamá, por ejemplo? En Panamá, muchas empresas no hacían el estudio porque decían, bueno, yo estoy en zona libre, no pago ISR. Y la ley decía, bueno, los que estén afectos al ISR. Pero ¿qué pasaba? Que esas empresas que estaban en zona libre, por ejemplo, tenían un impuesto complementario que se le pagaba sobre los activos y se parecía al impuesto de renta. Entonces hubo cantidad de compañías revisadas por tema de precios de transferencia y ajustadas por tema de precios de transferencia. Y aun y cuando era un impuesto complementario, llegaron a efectuar ajustes millonarios en precios de transferencia la gente de la DGI en Panamá. Entonces, ¿a qué voy con toda esta información de Centroamérica? El peor de los males que vemos en la región latinoamericana en general, porque en México también lo vivimos hace 8 años, 9 años, la legislación tiene 25 años en México, pero hace 8 o 9 años fue cuando se puso más fuerte. El peor de los males es que no estamos acostumbrados a actuar cuando nos están dando el tiempo. Entonces venimos, actuamos al final, ¿y qué vemos? Estudios con información muy vaga, los cuales la administración tributaria cuando se lo solicita encuentra en el carácter subjetivo que mencionábamos hace un momento muchas deficiencias y ahí es donde puede hacer ajustes a las operaciones intercompañía. Entonces, por lo menos es necesario saber en qué punto estoy parado, ¿no? O sea, si sé que tengo partes relacionadas en Costa Rica o nacionales o extranjeras, pues por lo menos me interesaría saber si estoy bajo la métrica de precios de transferencia cumpliendo con el principio de arm's length o principio de plena competencia o no. Al menos yo trataría de saber eso. Porque ya, por ejemplo, si ya sé que más o menos estoy bien, pues ya sé que el estudio voy a salir bien, ¿no? Pero si no sé nada, entonces están a ciegas con una venda hasta el momento en el que a la administración tributaria se le ocurra emitir una declaración informativa, ¿de acuerdo? Y eso puede generar consecuencias graves. En Costa Rica la multa no es tan onerosa como en otros países, es la realidad, es una multa genérica, si mal no recuerdo, pero vuelvo a lo mismo, la multa no es lo que más me debe de preocupar en el tema de precios de transferencia, es los posibles ajustes que pudiera hacerme la administración tributaria en mis estudios. Y esto es básicamente lo que ha pasado en Costa Rica los últimos años. Y Costa Rica yo creo que se ha ganado la medalla en Centroamérica en carácter legislativo. Si ustedes, de este tema, si ustedes ven las legislaciones de otros países, créanme que parece un sudoku fiscal, o sea, cuesta trabajo entenderlo. Pero si ustedes ven la de Costa Rica es muy entendible, o sea, realmente es una legislación muy entendible en materia de precios de transferencia. Tenemos
Bueno, teníamos en su momento una directriz interpretativa, que lo curioso de Costa Rica, que esa directriz interpretativa era del 2003, lo curioso es que el Departamento de Administración Tributaria, la DGT de acá, generó ajustes importantes en materia de precios de transferencia, aun y cuando no existía todo esto, desde el decreto para acá. ¿Por qué? Porque se enfocó en algo que se le llama principio de realidad económica, ¿no? Utilizó las métricas de precios de transferencia, la gente de la DGT, y pudo generar ajustes importantes. Después de esta directriz se viene en 13 de septiembre, todos ustedes lo conocen o lo han visto, decreto 37898H, ¿no? Entonces, este decreto básicamente les dice cuáles son las reglas que debe de seguir el contribuyente en materia de un estudio que debe de cumplir y qué métodos debe de utilizar. Y esos métodos tampoco se los inventó la Administración Tributaria. Esos métodos vinieron de la legislación, de las guías de precios de transferencia de la OCDE. Nada se lo está inventando la Administración Tributaria. Y son métodos similares en todos los países, prácticamente todos los países del mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, ¿qué país tiene diferentes metodologías? Brasil, y es el único. De Brasil en fuera, todo el mundo compartimos las mismas metodologías. Si ustedes leen un estudio de Estados Unidos, leen un estudio de Canadá, un estudio de México, un estudio de Guatemala, de Ecuador, de Argentina, van a ver que es un estudio muy, muy similar. Después les avientan por ahí una resolución relacionada con la declaración informativa. Todo el mundo dijo, híjole, ya ahora sí viene, hay que ver qué hacemos, etcétera. Y algunos otros, no, espérate poquito, pues apenas está ahí escrito, ¿no? Hay que esperar que efectivamente la autoridad tributaria haga algo. Después vino, y eso fue en el 2016, en 2017 para acá, estuvieron muy activos, sacaron una resolución sobre la documentación de precios de transferencia, ojo con esta sí es importante, más que la declaración informativa incluso. ¿Por qué razón? Les están hablando de dos tipos de estudio o dos tipos de enfoque de documentación de precios de transferencia. A nivel internacional, y los vamos a ver a lo largo de la presentación, a nivel internacional están cambiando las documentaciones de precios de transferencia. Como Costa Rica está en proceso de pertenecer a la OCDE, está siguiendo esas recomendaciones. Entonces, en materia de legislación ya les está diciendo, contribuyente, quiero que me prepares dos cosas, el estudio de precios de transferencia y algo que se le llama documento maestro de precios de transferencia. Ojo con esto, ¿no? Lo vamos a tocar más adelante, pero ya son dos tipos de documento los que tiene que tener el contribuyente costarricense en su contabilidad el día de hoy. Hay una reforma a la resolución, dice, bueno, te dije que tenías que presentar la declaración informativa 15 y 16 en los 2017, si mal no recuerdo, en junio. Pues ahora ya no, porque nadie está preparado, yo no tengo todavía el sistema electrónico, entonces lo dejamos en stand-by. Y otra documentación que ya les están solicitando, el reporte país por país, el 2 de febrero del 2018. ¿Alguien ha leído eso? Sí, uno nada más, ¿alguien más? Dos. ¿Alguien ha leído este reporte país por país que ya está en su legislación? ¿Nadie? ¿Qué dice ese reporte? Básicamente le está diciendo a los corporativos costarricenses que tienen presencia a nivel multinacional, y ahorita vamos a ver con qué características, debes de realizar una declaración informativa que debe de cumplir con lo siguiente, que me muestres en qué países tienes presencia, qué empresas tienen en esos países, cuáles son los ingresos consolidados de cada país, cuánto equivalen los impuestos que pagaste en dicho país, el número de empleados que tienes en dicho país, de todos los países, de todas las filiales, subsidiarias, etcétera. Se tiene que presentar esa declaración informativa. Esto va a ser bien importante para la administración tributaria. ¿Por qué razón? Porque Costa Rica ya acaba de firmar el convenio de intercambio de información multilateral que lo han firmado aproximadamente 80 países hasta el momento. Entonces, si a un país le interesa esta información, háblase de fisco, que tenga firmado este convenio, le va a decir a Costa Rica, oye, quiero que me envíes la declaración país por país de este contribuyente, porque necesito ver si está pagando impuestos de manera adecuada en mi país. Y como tienen firmado ese convenio multilateral de intercambio de información, Costa Rica debe de enviarlo. ¿Estamos bien hasta aquí?
¿Todo bien? Me pidieron a mí información más, más heavy que qué es un estudio y qué es un método de precios de transferencia. Entonces, por eso no estoy hablando de tanta tecnicismo que a lo mejor ya les han hablado mucho en otras conferencias. Y no me voy a detener tanto en la ley, como ya les dije, esto es más de la directriz interpretativa. El decreto, básicamente un resumen, ¿no? ¿Cuántos artículos? Son 11 artículos, realmente no tienen muchos, o sea, se las pusieron facilita. ¿Qué es el principio de independencia efectiva? Ya lo vimos. ¿Cuáles son las facultades de la administración tributaria? Importante. ¿Cuáles son sus facultades? Y revisarte si tus operaciones intercompañía están valoradas o pactadas a valor de mercado. Y si no, su facultad es ajustarte. Y también tienen una facultad presuntiva, que es recaracterizarte una transacción intercompañía que ellos consideren que no se está dando bajo las condiciones que tú estás diciendo. Un ejemplo, que tú digas, yo le estoy cobrando un 5% a mi parte relacionada en el extranjero por prestación de servicios administrativos, y a lo mejor como servicio administrativo un 5% está bien, pero si la administración tributaria revisa qué tipo de empleados estás utilizando para prestar ese servicio administrativo y ve que es pura nómina gerencial, ¿qué va a decir? Esto no es un servicio administrativo, es un servicio gerencial. Entonces te lo voy a recalificar y te voy a cambiar de método, de rango de rentabilidad que me deberías de estar generando en Costa Rica. Esos realmente son los puntos finos que hay que conocer, no de si tengo que presentar una declaración informativa o no. De entrada les voy a decir, la declaración informativa es muy fácil de presentar. Si su estudio está bien hecho, la declaración informativa la presentamos el mismo día. Si no son muchas transacciones, en 1 hora. Si es una transacción, en 20 minutos. O sea, eso es lo que menos le debería de preocupar al contribuyente. Lo que le debe preocupar al contribuyente es, ¿mi estudio de precios de transferencia realmente me puede defender de una auditoría en este tema respecto al carácter subjetivo que tiene? Bueno, pautas generales de la documentación. Los métodos, son 5 métodos básicamente. Ahorita les voy a hablar a grosso modo de todos, cada uno de ellos. Esto es lo que les mencionaron de la declaración informativa. En Costa Rica solamente le va a aplicar a ciertos contribuyentes. ¿Y quiénes son? Que realicen operaciones nacionales o extranjeras y además que se consideren empresas grandes contribuyentes o grandes empresas territoriales o que se encuentren bajo el régimen de zona franca. Si están en alguno de esos 3 supuestos, tendrán que presentar un estudio de precios una declaración informativa. Si no están en esos supuestos, solamente deberán de tener el estudio de precios de transferencia en su contabilidad, porque la administración tributaria puede solicitarlo en cualquier momento. Si no lo tienen, lo primero que puede acarrear es una multa. ¿De acuerdo? Una multa genérica por no tener documentación. Pero lo segundo importante que puede acarrear es lo que ya mencionamos, la facultad presuntiva de la autoridad para decirles, no, tú dices que aquí es 10, pero realmente yo considero que es 20, te voy a hacer un ajuste fiscal no contable al ingreso acumulable para incrementar la base tributaria y de ahí calcularte los impuestos, recalcularte los impuestos. En Costa Rica se tienen que 4 años, ¿no?, de facultad de revisión de la administración tributaria. ¿Estoy correcto en eso? 5, ok. 5 años de facultad de revisión. Entonces, ¿qué va a hacer Costa Rica? No les va a revisar 2017. Va a tratar de irse de administración tributaria al último año de proceso de fiscalización para efectos de ver si encuentran algo. Y eso, si sí le encuentran algo, te van a recalcular tu monto, le van a hacer actualizaciones, recargos, todo lo que conlleva. ¿Para qué? Para que sea más fructífero para ellos. Y se van a esperar un poquito para ir al siguiente año, y luego al siguiente año, y luego al siguiente año. Esa es la tendencia a nivel Latinoamérica. Esto es lo que tiene su declaración informativa, se los menciono muy rápido. Identificar al contribuyente, información general de las operaciones, qué transacciones estoy realizando, el método que utilicé, si ajusté la transacción o no, el país de residencia de la parte relacionada, operaciones sobre bienes tangibles, si fue venta de inventario o algo similar, tengo que revelar cuál fue mi resultado, si hice un análisis global o segmentado,
es importante. Este dato es bien importante, global o segmentado, ahorita les voy a decir por qué. Y luego, si no fue de bienes tangibles, si es de derivados, de financiamiento, de activos intangibles, de operaciones financieras como préstamos o prestación de servicios u otros servicios. Un arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Entra dentro de esta declaración. Y ustedes pueden ver el archivo y les enumera una lista increíble de operaciones que deben de revelar. Y las que no estén dentro de esa lista entran en otros ingresos u otros egresos. Entonces, básicamente es todo, ¿no? Todo lo que yo esté haciendo con mi parte relacionada, debo de revelarlo aquí. Y, no menos importante, aquí les están solicitando la firma del representante legal. Eso siempre es una duda, ¿no? O sea, el representante legal que va a decir, oye, yo no hice el estudio. Entonces siempre es, ¿por qué voy a firmar algo que no sé ni de dónde están saliendo los resultados? Por esa misma razón es importante que el representante legal ya esté viendo este tema en específico, porque en su momento, cuando la declaración informativa esté ahí, van a tener que poner su firma. ¿Qué relevancia puede tener para ellos? No sabemos. O sea, realmente, ¿en quién recae la responsabilidad de un estudio de precios de transferencia? Alguien que me responda eso. ¿En quién recae? ¿En el asesor que les elaboró el estudio? ¿En el auditor el que le hace el dictamen financiero? La realidad es que no. Exacto, el gerente, dice usted. Sí, de acuerdo. El estudio realmente recae la responsabilidad en el contribuyente mismo. Y por eso es que es muy importante revisar qué se está haciendo con su estudio y no lo guarden nada más ahí en el escritorio. Si no, eso les puede acarrear problemas. El momento en que les llegue una auditoría y les vayan a ajustar, ¿ustedes qué van a hacer? A voltear con el consultor. Oye, vinieron, me revisaron el estudio y le encontraron algo y me están ajustando. ¿Qué les va a decir el asesor? Pues es que es subjetivo esto. Oye, pues ayúdame con la defensa de esto, ¿no? Mira, si lees la propuesta, ahí dice claramente prestación de servicios para la elaboración del estudio de precios de transferencia. Si hay algún caso específico que se tenga que ir a una legata con la administración tributaria, etcétera, calcularemos los honorarios adicionales. Ojo con eso. La multa es lo que me debería de preocupar. Aquí en Costa Rica realmente no. A mí, yo creo que muchos van a decir, que lleguen y me revisen, aquí traigo para pagarles la multa, ¿no? Me sobró del Starbucks, aquí las monedas valen mucho, me sobró del Starbucks, ahí está. No debiera de preocuparme nada más esto, o sea, debería de preocuparme realmente si estamos haciendo una documentación o si el asesor que tengo es realmente un buen asesor. Habemos asesores que atendemos a nivel Latinoamérica, que hacemos estudios no nada más en un país, que hacemos estudios en diferentes países. Hay países en donde en la declaración informativa solicita, más allá de la firma del representante legal, número de identificación fiscal de quien elaboró el estudio de precios de transferencia. ¿Por qué creen? ¿Para ir contra el asesor de precios de transferencia? No. Si van la administración tributaria, por ejemplo la guatemalteca, que lo tiene, la mexicana igual, revisan un estudio, está terriblemente mal, hacen los ajustes correspondientes a ese contribuyente en específico, pero ¿qué va a decir la administración tributaria? Vete a la base de datos, revisa a qué otro contribuyente ayudó a este asesor y pídele el estudio, porque si está tan orangután, vamos a ponerle así, le vamos a encontrar algo a ese contribuyente. Entonces es un perfil de riesgo, ya no nada más del contribuyente, sino también del asesor. Entonces un mal asesor los puede meter en un problema grave de precios de transferencia vía algún otro de sus clientes. Eso no lo tiene su declaración hasta el momento, pero existe en algunos países y como ya les dije, copiar es una tendencia
Y aquí hay muchos corporativos, entonces me ha tocado que muchas propuestas regionales me las aceptan desde acá. Entonces a lo mejor en Costa Rica no tengo tanto problema, pero en otros países sin duda alguna sí los van a tener. Un caso de análisis de por qué se empieza a generar toda esta documentación y por qué los últimos años ha venido cambiando y les están solicitando lo que ya mencionamos, ¿no? Los últimos 2 puntos por ahí, de que ya les están solicitando un estudio de post-transferencia, un documento maestro y un reporte país por país. Básicamente por esto, empresas como Starbucks, todo el mundo aquí ha tomado un Starbucks. Yo les pudiera decir que el Starbucks más caro que he pagado en mi vida ha sido aquí en Costa Rica, ¿de acuerdo? Me dice promoción, venga por su café y su sándwich en 4,500 colones. Esos son como 160 pesos mexicanos. Entonces es increíble para nosotros porque eso cuesta la promoción 60 pesos, ¿no? Una cosa así. Entonces es curioso. Pero bueno, aún y cuando cobran tanto acá, Starbucks hay que contextualizar. ¿Qué ha hecho Starbucks para hacer el Enron de la actualidad? El Enron contable en sus años, todos saben, malversaron estados financieros, eso hizo que hicieran cambios estratosféricos en las normas de información financiera. Bueno, empresas como Starbucks han generado lo mismo, pero a nivel de precios de transferencia. Entonces, Starbucks, nada más para que contextualizar, segundo comercio del sector restaurantero más importante a nivel mundial, ¿de acuerdo? Desde su apertura en el 98, este caso se dio en el Reino Unido. En el Reino Unido, Starbucks acumuló más de 3 billones de libras de ventas en café, abriendo 735 franquicias. Sin embargo, solo pagó 8.6 millones de impuestos. ¿Cuántos 8.6? Entre 3 billones de libras. 0.00001, ¿no? % de impuestos, de tasa efectiva de impuestos. ¿Cuánto pagan de impuestos aquí en Costa Rica? ¿Cuánto quedan en una tasa efectiva más o menos buena? ¿Un 4%? ¿5%? Después de, porque es 25% de la base gravable, le está el impuesto sobre las ventas, más o menos deben de andar en un 5%. Imagínense, yo Juan Pérez, quiero abrir mi cafetería en Costa Rica, estoy haciendo un excelente café, pero de entrada tengo que competir contra un monstruo como Starbucks. Ya tengo 4 puntos porcentuales o 5 puntos porcentuales de desventaja en el precio que tengo que dar en mi producto. ¿No puede generar eso competencia desleal? Si lo queremos ver así, pues sí. Entonces este es el caso de Starbucks. Durante los últimos 3 años, Starbucks no generó utilidad sobre ventas de 1.2 billones de libras en el Reino Unido. O sea, además, los últimos años no había generado utilidad. McDonald's, que es el primer lugar del sector restaurantero, generó 80 millones de impuestos sobre la renta sobre 3.6 billones de libras. KFC, que es la tercera, ¿no? El tercer comercio restaurantero, pagó 36 millones de libras entre 1.1 de ventas de billones, ¿no? Entonces, Starbucks vendió entre lo que vendió McDonald's y lo que vendió KFC. ¿Qué quiere decir? Que debe haber pagado más o menos un impuesto similar, ¿no? Si lo queremos hacer un análisis muy somero. Starbucks decía a sus inversionistas que la compañía en el Reino Unido era muy rentable, que no se preocuparan, a pesar de esto que estaba sucediendo. Starbucks tenía una tasa efectiva de impuestos a nivel corporativo en Estados Unidos del 31%, más alta que el 18.5% promedio pactado por las empresas estadounidenses. Sin embargo, afuera de Estados Unidos, todo lo que era afuera de Estados Unidos, la tasa de impuestos era del 13% en promedio. Durante los últimos años, el CEO de Starbucks le decía al gobierno, en declaraciones públicas, decía, es que yo no pago impuestos porque el Reino Unido, el gobierno me hace muy difícil el pago de impuestos. Entonces, ¿qué decía el Reino Unido? Es desafortunado los comentarios que está haciendo Starbucks referente a este tema en específico. Es como si yo dijera ahorita, no, pues está bien difícil la DGT, el sistema que me pusieron ahora, pues ya mejor no voy a pagar nada, ¿no? Es básicamente lo mismo, ¿no? Por eso dicen, cuando vayan por su Starbucks, es un café libre de impuestos. ¿Qué hizo Starbucks en esta estrategia? Que realmente fue una muy buena estrategia.
Utilizó 4 países principalmente, ¿no? El Reino Unido, aquí tenía que las cafeterías, ¿de acuerdo? La tasa de impuesto a la renta es del 24%. En Países Bajos tenía la manufactura del café y ahí la tasa de impuestos es del 25%. Suiza era la empresa que distribuía el café y la tasa de impuestos tú la puedes negociar cuando llegas a invertir. Y más o menos ellos, pues, lo regular era que se manejara un 5%. Y pues Estados Unidos, ¿no? Que aquí está el corporativo. ¿Qué pasaba? Reino Unido, primero Países Bajos le vendía el producto de café a Suiza. ¿Cómo creen que le vendía el producto Países Bajos a Suiza? ¿Barato o caro? ¿Barato? ¿Quién dice caro? Levante la mano. Sin miedo, sin miedo. No se tomaron el chorreado de hoy, ¿verdad? Allá uno. ¿Quién dice barato? Barato dice uno. ¿Quién dice no sé? Bueno, obviamente el precio que le va a querer dar de aquí a acá, ¿dónde quiero pagar menos impuestos? ¿O dónde pago más impuestos? Aquí, ¿no? Acá pago menos. Yo quiero mandar el dinero para acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente poner un precio muy bajo. Un precio muy, muy bajo. Y después el café lo va a comprar, pues, las cafeterías. ¿Cómo creen que es el precio? ¿Caro o bajo? ¿Qué hacemos una junta? Pues es muy caro, efectivamente. Obviamente quieren tener un costo increíble acá, muy alto, muy elevado, para que el dinero se quede acá donde se pagan menos impuestos. Luego, y sí, efectivamente aquí se generaba una rentabilidad muy pequeñita, acá no hay información pública por la secrecía fiscal. Después, además, Starbucks pues, le tenía que pagar un uso de marca a la empresa de Países Bajos, porque ahí tenían licenciada la marca, 6% sobre ventas, y luego como yo no tengo dinero, pues necesito dinero para operar, pues te pido prestado a Estados Unidos corporativo y te voy a pagar un impuesto, te voy a pagar un interés de una LIBOR más 4%. O sea, le estaban pegando por todos lados en el costo gasto y gasto financiero de esta compañía, con que terminaban con una pérdida neta totalmente aceptable. ¿Por qué? Porque esto es legal, ¿no? Muy legal. Que sea moral, ya entramos a otro tema, ¿no? Pero, estoy viendo el tiempo. Pero, ¿qué pasa aquí? Les estamos hablando de que la estrategia está excelente y Starbucks se pudo haber evitado un dolor de cabeza si hubiera habido, ¿qué? Un análisis de precios de transferencia adecuado. Si yo hubiera dejado aquí una utilidad por lo menos mínima, correspondiente al mercado, a lo mejor nunca el Reino Unido se hubiera dado cuenta de todo lo que estaba haciendo por acá y no se hubieran destapado todas estas negociaciones, ¿de acuerdo? Aquí dice 6% sobre ventas, en su momento en ciertos análisis dicen en aquellos años la regalía promedio andaba en el 3%, estabas pagando una LIBOR del 4%, una LIBOR más 4% de interés, en aquellos años era una LIBOR más 2 a valor de mercado. Estabas comprando un producto excesivamente alto, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, está bien, hazlo, pero no te pases tampoco, ¿no? Entonces, si hubiéramos hecho un buen análisis de precios de transferencia, a lo mejor no hubieran destapado tanta cosa por ahí, ¿no? ¿Quién creen que ganó más en este proceso? ¿Contribuyente? ¿Administración tributaria? ¿Quién creen que fue el que más ganó? Contribuyente, dice por ahí. Nosotros tenemos la teoría de que quien más ganó en esto fue el asesor de la empresa. ¿Por qué? Porque le vendes la planeación fiscal, le vendes los estudios, le vendes el abogado para defenderlo, le vendes todo. El único que queda con el problema es Starbucks, porque al final en algún momento Reino Unido pues le va a generar un ajuste millonario y pues van a tener que pagar si es que no tenían una previsión para el tema, ¿no? Por ejemplo, a Coca-Cola lo acaban de multar por $3 billones, una cosa así, era algo increíble.
por temas de precios de transferencia. Cuando lo multan o lo ajustan por este tema, sale el CEO de Coca-Cola a decir a los medios: no se preocupen, público inversionista, Coca-Cola ya tenía una previsión para esto. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay multinacionales que se están aprovechando de este tipo de cuestiones y que por aprovecharse ellos, al contribuyente normal que está creciendo paulatinamente, que cada vez tiene más operaciones a nivel multinacional, etcétera, le empiezan a poner ciertas regulaciones que a veces parecen exageradas para lo que tenemos que cumplir el día a día, administrativamente hablando, contablemente hablando, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Y también cómo se ve que tú le pongas en tu estado financiero provisión por ajuste de precios de transferencia, por si, o sea, le estás diciendo ven y audítame, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, algo? Una por ahí, ya. Claro, y contestando esa nada más porque creo que tenemos 2 minutos para que pasen al refrigerio. Al final vamos a tener de todos modos 20 minutos, ¿no? Lo nacional muchas veces es lo que uno dice, oye, ¿para qué existe esto a nivel nacional, no? En muchos países solamente se aplica esto a nivel internacional, o sea, las operaciones que hago en el extranjero, y en algunos otros como México, por ejemplo, toda la vida ha sido para lo nacional. ¿Qué es lo que está velando la autoridad tributaria en lo nacional? Uno, que no estoy aprovechándome de empresas que tienen pérdidas a nivel nacional. O sea, si yo tengo un grupo de 5 empresas nacionales y una tiene pérdidas, ¿y qué voy a intentar hacer yo? Esto que está haciendo Starbucks, mandar todo el dinero para allá. ¿Qué pasa si yo tengo un grupo que tiene empresas nacionales, 2 empresas en un régimen tributario normal y una que está en zona franca, en una zona libre de impuestos? Voy a querer mandar el dinero a esa compañía, ¿no? Entonces, en lo nacional, principalmente eso es lo que está buscando la autoridad tributaria, por eso le aplica a la parte nacional. Yo siempre estoy de acuerdo en que es mucho realmente, porque la administración tributaria de muchos países no tiene el equipo suficiente como para ir a auditar a todo mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema ahí que sopesar, pero si empieza a ver este tipo de cuestiones y de repente ve que por un lado no están recaudando lo que esperaban, es cuando van a querer ir a ordeñar todo eso que les faltaba. ¿De acuerdo? Bueno, una y ya para pasar, ¿sí? Queda como una puerta abierta ahí sobre el asunto de quién debe cumplir con los estudios de precios de transferencia, porque nos decía que hay, bueno, tipificado como 3 tipos de empresas que deben hacerlo, pero que de repente te pueden pedir a una empresa que también no estaba tipificada o que estaba confiada que no estaba tipificada dentro de eso. Hasta el momento aquí en Costa Rica no hay ninguna empresa no tipificada. O sea, como está el decreto, hay 2 obligaciones. Una, tener tu estudio de precios de transferencia. 2, presentar una declaración informativa a ciertos contribuyentes. Pero en el estudio, si ustedes leen el decreto, no habla de montos, no habla de tamaño del contribuyente, habla de que nacionales y extranjeros. Entonces, ¿quién debe tener un estudio de precios de transferencia? Todos. ¿Qué se hace en la práctica en los nacionales, por ejemplo, porque hay asesores muy listos, hay asesores que te van a decir, no, necesitas el estudio para la empresa A, B, C, D, E, F, nacionales, cada una, y te voy a cobrar $3,000 por empresa. Te pudieron hacer un estudio a nivel grupal, un solo documento, incluirte todo, darte un honorario más bajo, pero con ese mismo documento vas a poder cubrir todas las transacciones a nivel nacional. Pero como está la legislación actual es que tus operaciones estén valuadas a valor de mercado, nacionales o extranjeras. Y la única manera de demostrar que están a valor de mercado es con una documentación de precios de transferencia. La hagas por empresa, la hagas por grupo, como quieras hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora sí, pasar al refrigerio, justo al tiempo, ¿no? De acuerdo. Sí les recordamos, bueno, es a las 6:15, de regreso a las 6:30 para que se continúe con la charla. Gracias.